Hola a todos, mi nombre es Carolina Restrepo, yo soy médica y neuróloga de la Universidad del CES y tengo un máster en neuroinmunología. Entonces me corresponde ahora continuar con el módulo del tratamiento de la enfermedad de Alzheimer. Vamos a hablar entonces de las medidas no farmacológicas. ¿Qué quiere decir esto? Todo lo diferente a los medicamentos que podemos hacer para la enfermedad de Alzheimer. ¿Qué otros medicamentos vamos a requerir, cierto? Porque diferente a la enfermedad como tal, hay otros cambios que también vamos a tener, como cambios de comportamiento, problemas del sueño, dolores y finalmente el tratamiento dirigido. No me voy a concentrar mucho en todos los cambios de comportamiento y sueño porque tendremos las charlas más adelante de la doctora Paula Robledo y de la doctora Luisa, pero sí vamos a tocar unos puntos especiales. Entonces, empecemos con las metas del tratamiento. Lo más importante es que sepamos que es un tratamiento en conjunto, que va a estar dirigido sea por el neurólogo o por el psiquiatra, pero que requiere el apoyo de todos. Por lo general vamos a requerir tratamiento con neuropsicología, psicología, muchas veces terapia física y lo más importante de todo, apoyo de la familia. La familia es el pilar de todo porque son ellos quienes van a convivir con el paciente, quienes van a generar las adaptaciones, quienes van a depender de los medicamentos y son quienes nos van a dar a nosotros las herramientas para saber cuándo hay que aumentar los medicamentos, cuándo tenemos que hacer algún cambio. Entonces, sigamos con las metas. ¿Por qué es importante el reconocimiento temprano de la enfermedad? Entonces, cuando hacemos un reconocimiento temprano, se ha visto que la enfermedad se logra coger a tiempo y logramos determinar en conjunto algunos puntos específicos que son necesarios a tratar, como por ejemplo, quién va a ser el delegado para el uso del dinero o el manejo del dinero de la persona, qué adaptaciones tenemos que hacer en la casa, con quién va a convivir, vamos a requerir un cuidador, se va a ir a vivir con alguien, vamos a irnos para un hogar, todos estos son válidos, pero es importante hablarlo desde antes, cuando el paciente todavía está muy funcional, que ya en estadios avanzados, que ya le toca es al paciente adaptarse a lo que la familia decida. Otro aspecto importante son la comprensión de la enfermedad y las expectativas. Por eso la doctora Tatiana nos hizo un recuento de qué era la enfermedad. Y como vimos, la enfermedad va a avanzar, o sea, en este momento no tenemos un tratamiento curativo, o sea que no podemos garantizarles que con el tratamiento de la enfermedad de Alzheimer vamos a devolver la memoria a lo que era antes o vamos a curar completamente todos estos cambios. Y más aún, tampoco podemos garantizar de que no vaya a ir avanzando. Entonces, ¿cuál es el fin del tratamiento? El fin del tratamiento es que ese avance sea un poco más lento, que logremos unos años de vejez un poco más estables y que todo lo que viene alrededor, como el cambio de comportamiento de sueño y todo lo que nos altere la convivencia con el hogar, se pueda modificar para que estos años próximos a venir sean un poco más llevaderos. ¿Qué es importante entonces de iniciar temprano también? Porque estábamos hablando, hacer las adaptaciones necesarias en casa. Entonces recordemos que ya la memoria reciente, que es lo que nos explicaba la doctora Tatiana, se ve afectada. Entonces, como se ve afectada la memoria reciente, pues no es bueno estar haciendo muchos cambios en la casa, no tener nuevos tapetes porque se pueden caer fácil, estar cambiando todo el lugar hace que se desembolaten las cosas. Entonces, intentar mantener los lugares y ojalá no modificar incluso eh, nuevos apartamentos, estar aquí, allá, acá, porque eso los desubica más fácil. Y lo que decíamos de la adaptación de la situación familiar. Muchos venían independientes, viviendo solos e incluso en inicios tempranos de la enfermedad aún favorecemos que vivan solos con ayudas, por ejemplo, que las hijas lo visiten, que garanticen que se esté comiendo, que le revisen los medicamentos, pero llegará al punto en que tenemos que hablar cuándo debe irse a vivir con alguien o cuándo debe recibir a alguien para vivir con él, porque empiezan a fallar y empiezan a pasar cosas graves, accidentes o empiezan a tener descuidos, entonces todo esto se tiene que ir hablando en cada consulta. Y por último, las modificaciones según la respuesta, ¿cierto? Entonces es la misma familia quien nos va a ir diciendo,
vamos estables con el tratamiento, o doctora, yo lo veo un poco más deteriorado, entonces nosotros aumentamos el tratamiento, o está teniendo este problema puntual, entonces ponemos las especificaciones deseadas. Sigamos entonces con las pautas puntuales. Entonces el tratamiento no farmacológico, o sea, antes de iniciar algún tratamiento. Lo primero, establecer rutinas. Esto es esencial. ¿Por qué? Porque recordemos que ya no tenemos esa memoria reciente, ¿cierto? Entonces empiezan que no saben si comió, si no comió, que la mamá no está comiendo, el papá come 3 veces al día o se vuelve un desorden. Entonces, cuando yo no me acuerdo de las cosas, lo mejor es tener unas rutinas. Si yo todos los días desayuno, almuerzo y ceno a la misma hora, así se me olvide, lo que voy a sentir es como apetito en ese momento, se me hace rutinario, entonces como y eso me da mucha seguridad. Lo mismo con el baño. ¿Qué pasa? Ellos ya como no tienen todo en mente, sienten un poco de ganas de entrar al baño y dicen, ay, ahorita voy. Y ese ahorita voy es que cuando ya voy a ir, se vuelve una emergencia, entonces me tengo que ir corriendo al baño y tengo accidentes. Entonces lo más importante es después de cada comida llevarlos al baño, en la jornada de la mañana y en la tarde volverlos a ofrecer la ida al baño. Si van a salir a un viaje largo, recortarles el baño y cuando sea el momento adecuado usar pañal. De pronto si la movilidad es muy reducida en la noche, es mejor el pañal que estarse levantando todos cada media hora al baño, o incluso si en el día toca usar pañal también es necesario. Con respecto a las rutinas de sueño, recordemos que el sueño en el adulto mayor, pues y en todos en general, es de 24 horas. Yo no puedo esperar que un adulto mayor me duerma todo el día y también me duerma toda la noche, ¿cierto? Entonces, la idea es intentar también establecer esas rutinas como cuando uno tiene un recién nacido en la casa, en donde en el día pasamos las jornadas más despiertos, más animados, ellos en la mañana son más activos, puede que hagan una pequeña siesta en la tarde, pero lo más importante es que no los acostemos tampoco muy temprano, sino más o menos a las 8 o 9 de la noche, para que duerman toda la noche y en el día volvamos y los tengamos levantados por la mañana a la misma hora y con buena actividad en el día. Si llega el momento en que tenemos que usar medicamento, lo haremos, pero lo indispensable al inicio es tener buenas rutinas. El número 2, decimos que estimula el relacionamiento social. Miren que cuando uno piensa en un paciente con Alzheimer, es un viejito o un anciano sentado solito viendo televisión. Eso no es favorecedor, porque eso los aísla cada vez más, se vuelven más antipáticos, no hablan con la gente. Entonces la idea es seguirlo relacionando, que los nietos los visiten, que la familia vaya a la visita, pues sigamos incluyéndolo en las fiestas, cuando hay reuniones intentar motivarlo para que salga y así el paciente se mantiene un poco más enterado de todo y un poco más animado. Mantener los objetos en el mismo lugar, ¿cierto? Entonces esta es nuestra tercera pauta. Porque así como se nos olvida las comidas, también se nos olvidan los objetos. Y es una queja muy, muy común. Que alguien me está robando la plata, que me cogen las cosas, que no saben dónde me las ponen, ¿cierto? Entonces, una pauta que siempre damos tanto para el paciente como para los cuidadores es pongan todos los objetos en el mismo lugar. Para cuando pasen estos accidentes, digan, mamá debe estar en tal cajón, o vengan, vamos y miremos siempre las llaves deben ir acá, y así es un poco más fácil, porque cuando tenemos desorden, se nos vuelve un enredo todo y empezamos con los conflictos. Cuarto, entonces recordar la fecha. A todos nos pasa que cuando ya no estamos como en el momento laboral, sino por ejemplo estamos de vacaciones, pues uno no está mirando la fecha todo el día, ay, qué día es hoy, cuando estamos, entonces uno se desorienta más. Entonces es muy bueno con los pacientes con enfermedad de Alzheimer tener un calendario y todos los días recordarles el año, el mes, el día, si estamos en la mañana o en la tarde, qué época del año es, estamos en Navidad, estamos en Halloween, hay un nuevo presidente, todos esos cambios, así los mantiene uno un poco más orientados. Llamar a los familiares. Esto es una actividad muy interesante. Ya hablemos pues que es muy importante mantenerlos a ellos siempre integrados, pero pues no todo el mundo lo puede visitar todos los días, ni pueden estar toda la familia reunida. Entonces, una actividad que hacen muchos, sobre todo al inicio, es tener en una libreta los familiares con el contacto. Y entonces dedican un tiempo de su jornada a la mañana o a la tarde a llamarlos a cada uno. Entonces, en todo el proceso de buscar el nombre, marcar el teléfono, llamar,
Muchas veces se equivocan, vuelven y llaman, pero finalmente logran como hacer todo el ejercicio y hablar sobre todo con los familiares más nuevos, por ejemplo, esos nietos, esos nuevos integrantes, porque son parejas de las nuevas, de nuestros familiares, que de pronto para ellos es un poco más difícil recordar. Entonces con esto lo podemos hacer mucho mejor y es una actividad muy interesante. Número 7, realizar actividad física. Ellos cada vez se vuelven más perezosos. Entonces, al inicio es muy importante que los estimulen a que estén con bastante actividad física. Salir a caminar, los grupos de la tercera edad, los grupos de Confama, el INDER, irse a natación, todo esto les ayuda bastante, porque mientras más actividad física tengan, mejor van a tener independencia. Tenerlos en la casa sentaditos, haciéndoles todo, no es bueno. Entonces, cuando llegue ya esta etapa en que requieran asistencia, denles asistencia, ¿cierto? Entonces, mientras que podamos que se vistan solos, que se bañen solos, que se paren a coger las cosas, obligarlos a caminar en la casa, porque eso de estar sentados, tráeme esto, trae esto, cada vez los discapacita un poco más y más. Número 8, hacer actividades que les gusten. Entonces, al inicio del diagnóstico, pues todos están todavía relativamente bien preservados y pueden hacer sudokus, crucigramas, los que han sido muy lectores todavía leen bastante y todo esto es espectacular. Pero llega un punto en donde se les dificulta y ellos no se dan cuenta que se les dificulta, entonces no dicen, ay, es que ya no soy capaz de hacer el crucigrama o ya no encuentro las letras o estoy leyendo la misma página cada vez. Entonces hay que empezar a hacer como modificaciones. Ellos solo dicen como, ay, ya no quiero, a mí ya no me gusta leer. O, no, es que a mí ya no me gusta hacer sudokus. Entonces uno lo que debe pensar es, ya no es capaz. Entonces buscar tareas un poco más fáciles. ¿Cuáles son estas? Entonces, o leer cuentos infantiles, que son mucho más fáciles de leer. Entonces pone uno a leer con los nietos. Papá, venga, lea con el nieto. Mamá, venga, lea con mi hija. Y eso es mucho más sencillo. 2, escuchar música de la época de ellos, eso les encanta porque esa memoria todavía la tienen, entonces se pone la música, no sé, que les gustaba un rato, la cantan y eso los anima bastante. Escuchar la misa, los que son muy religiosos, les gusta mucho, entonces se puede aprovechar y establecer como una parte de la rutina de la mañana o de la tarde. Pasar a juegos un poco más didácticos como por ejemplo dominó, parqués, eso todavía hace que utilicen la mente, ¿cierto? Porque tienen que planear para ganar y todo, pero no son tan complicados. Y en las mujeres que son o fueron toda la vida ama de casas, pues les da muy duro que las saquen del hogar, ¿cierto? Que las saquen de la cocina, que las saquen de todas las actividades de la casa. Entonces las pueden dejar ayudar. O sea, yo sé que de pronto ya dicen, no, es que ya no podemos dejarla que ella cocine porque quema la olla, o porque mezcla la sal y el azúcar, eso se vuelve un enredo. Entonces lo que sí podemos hacer es decirle que ayude. Entonces, ayúdanos a desgranar, ayúdanos a cortar aquí, ayúdanos a lavar y a pelar. Y eso las entretiene un rato y las mantiene como en familia. Entonces no se sienten sentadas por allá todo el día esperando a ver que pase el día, a ver la hora y preguntando qué hora es y siempre lo mismo. También les gustaba actividades sencillas como por ejemplo tender las camas. Así se demoran un rato y por acá y por allá, pero eso las motiva. O doblar la ropita, que son actividades como sencillas. Número 9, organizar los medicamentos. Entonces, eso es muy importante porque al inicio de la enfermedad ellos todavía tienen independencia y toman sus propios medicamentos, incluso los explicamos, vas a ponerte el parche, todos los medicamentos como tal, ¿cierto? Pero puede empezar a pasar que se les empiece a olvidar. Y entonces ya empieza como una pelea con la familia de quién, qué medicamento era, si se lo tomó, no se lo tomó, cómo sabemos. Entonces la idea es que tengan unos pastilleros marcados y que los domingos algún familiar los revise, los llene. Y al paciente cuando todavía es independiente se le pone una alarma en el celular y él simplemente se los toma y así cuando digan se lo tomó o no se lo tomó, uno ve si está vacío o no el día. Y más adelante tener a alguien encargado que le dé los medicamentos, porque de verdad va a empezar a pasar que van a tener olvidos. Y por último, número 10, pero no menos importante, es siempre el uso de dispositivos necesarios. Lentes,
audífonos, bastón. Por eso los ponemos en la imagen. ¿Por qué? Porque fuera de que ellos tienen cambios de memoria, si no escuchan bien, entonces cada vez se van a aislar más y retienen menos. Si no ven bien, entonces no pueden hacer las actividades como lectura y todo lo estimulante. Si no tienen ayudas para caminar, entonces se caen y tenemos fracturas y es mucho peor. Entonces, hagamos todas las intervenciones a tiempo. Si hay que hacerlos revisar del oftalmólogo, si tiene cataratas, operarlas a tiempo y hacer todo de forma pertinente para que el paciente esté mucho mejor. ¿Qué más tenemos que tener en cuenta antes de dirigirnos específicamente pues, a los medicamentos como tal? Entonces, evitar medicamentos que causen delirio. ¿Qué es el delirium? Entonces, el delirium, no sé si ustedes han visto todos los ancianos que cuando ellos sea que se enfermen, cambien de hábitos, o sea, salgan o a un paseo largo o están hospitalizados, pueden tener episodios de desorientación. O sea, en que ellos se confunden, están perdidos como dicen todos, algunos incluso se agitan y pasan pues todas estas situaciones. Entonces, tenemos que evitar estas situaciones. ¿Y cómo lo hacemos? Lo primero es que todos en Colombia nos automedicamos para algo, ¿cierto? Entonces, tengo un dolorcito, tómate esto, vamos para un viaje, dale estas goticas, vea que estas vitaminas mejor para que el abuelo esté mejor. Entonces, hay muchos medicamentos que pueden empeorar el delirio o estas confusiones. Entonces, lo primero, unos muy comunes usados son los de las alergias. Estos medicamentos no son buenos para los ancianos porque los embolatan y los pierden más. Entonces, intentar no iniciar nada de Alex gripa, que loratadina, que el mareol, todo esto, sin preguntarle al médico cómo hacerlo antes, al neurólogo o al psiquiatra. De igual forma los sedantes, que estas goticas para que esté más tranquilo o esas pastillitas para dormir, pues sí vamos a requerir en algún momento tratamiento para dormir, pero debe ser recetado por neurólogo o psiquiatra que sabemos qué tipos de tratamiento pueden recibir los pacientes con enfermedad de Alzheimer. No se puede usar muchos medicamentos sedantes que son muy comunes en el mercado, como los medicamentos Z, porque estos empeoran aún más los cambios cognitivos. Entonces es importante que no se automedique. Y tercero, pues si alguno aquí es médico, verificar las interacciones, porque recuerden que los ancianos tienen metabolismos mucho más prolongados y los medicamentos circulan mucho más, entonces cada vez intentar usar menos medicamentos. ¿Qué otras cosas tenemos que tener en cuenta? Entonces, deshidratación. Los colombianos no estamos acostumbrados a tomar agua, ¿cierto? De pronto las nuevas generaciones sí, pero uno los abuelos nunca los ve con un termo, con un vaso de agua. Y lo que pasa es que solo toman para las pastillas o con las comidas y se pueden deshidratar fácilmente. Entonces, estar muy pendientes, ofrecerles agua en la media mañana o en la tarde, como motivarlos a que estén tomando más líquido y que no sea solo las bebidas de las comidas. Déficit de vitaminas, con la edad se pierde en general y en los pacientes de enfermedad de Alzheimer aún más, como el placer por las proteínas. Entonces les da pereza masticar, que pereza la carne, el pollo, el pescado, quieren cada vez comer más como galletitas, dulce, cafecito y cositas que para ellos es más suave, pero estos alimentos llevan a desnutrición. Entonces es muy importante que sigamos garantizando que si haya una proteína por lo menos al día, sea que la licúen, sea que sea molida, de alguna forma para que garanticemos buena nutrición. Lo mismo con los vegetales, buscar alguna forma para que tengamos vitaminas y tengamos todo esto y que no sea una dieta basada en galletitas y café. Tercero, infecciones no tratadas. Cuando les pase que de pronto lleva 2 semanas, la abuelita, el abuelito raro, cada vez como él venía muy bien, pero ahora está desorientado, no sabemos qué pasó. Te recordemos que una gripa normal, que puede ser la gripa que todos tuvimos y que a todos nos dio mocos, a ellos también se les puede manifestar como desorientación. Entonces, siempre es muy importante que los familiares, cuando estén agripados o cuando tengan enfermedades del tracto gastrointestinal, no vayan a visitar al abuelito o si lo van a hacer con mucha protección con tapabocas y lavado de manos. El estreñimiento y la diarrea también es muy importante tratarlas porque esto los descompensa mucho. Entonces, ¿qué pasa con el estreñimiento? Pasan semanas sin entrar al baño, luego les ponen un enema o un laxante y entonces hacen toda esta descompensación hemodinámica, se ponen taquicárdicos, se deshidratan.
Entonces es mejor tener buenos hábitos, mejor líquido, si toca tomar medicamento, medicamento diario y actividad física para que el paciente no esté con estos cambios de constipación, diarrea, que los puede descontrolar bastante. Y por último, la fatiga o la falta de sueño, cuando están muy al principio muy descontrolados, como duermen cada media hora, pero se levantan cada media hora, toda la noche se levanta a buscar cosas, están muy desorientados, esto los embolata más. Entonces, pues ya hablamos de todas las rutinas de sueños que debemos tener y seguiremos hablando de los medicamentos como tal para establecer una mejor condición de sueño, que es muy importante. Y más adelante la doctora Luisa nos hablará como tal del sueño en la enfermedad de Alzheimer. Entonces pasemos a esta parte de medicamentos para las comorbilidades. ¿Qué quiere decir? Diferente al medicamento dirigido para la memoria como tal, también requerimos medicamentos para cambios en el comportamiento. Hay unos que se ponen agresivos, ¿cierto? Temperamentales y requieren tratamiento. Otros tienen problemas de sueño, como lo hemos venido mencionando, y muchas veces ustedes ven que todos los pacientes con enfermedad de Alzheimer no solo tienen el parche o la pastilla para la memoria, sino que todo lo comportamental, porque muchas veces ellos disfuncionan más y es más difícil la convivencia por esta parte del comportamiento que por la memoria como tal, porque tienen quien le ayude. Entonces, uno de los medicamentos que los neurólogos iniciamos con más frecuencia es la quetiapina, porque la quetiapina nos ayuda a modular un poco toda la parte del comportamiento y del sueño, y es muy segura en pacientes con enfermedad de Alzheimer. Muchas veces con la quetiapina no es suficiente y requerimos el apoyo de nuestros colegas los psiquiatras para que inicien otros medicamentos más avanzados, risperidona, haloperidol o lo que ellos consideren, porque sí es indispensable manejar el comportamiento, sobre todo porque la familia tiene que tener a alguien llevadero y fácil de manejar, si no se van a agotar. Ansiedad y depresión, ellos son muy ansiosos, empiezan que a qué horas vamos a comer, que a qué horas nos vamos a devolver, que qué hora es, que vea que cuándo nos vamos, todo el día como un afán, buscando irse para algún lado. Entonces, es muy importante empezar a contar estos síntomas, lo mismo si tienen lloradera, o están muy aislados o muy irritables, para que nosotros podamos iniciar medicamentos y controlen todos estos síntomas y se sientan mucho mejor y sean más fáciles de compartir con ellos. Y finalmente no podemos olvidar darle los medicamentos de las otras enfermedades, porque ellos la mayoría son hipertensos, diabéticos, con el colesterol alto, y si no les tratamos estas condiciones, pues nos va a dar de pronto un derrame, un infarto, y esto nos va a dar aún más discapacidad. Bueno, ¿qué es importante que sepamos? Todos los medicamentos tienen algún efecto adverso, ¿cierto? Los inhibidores de la acetilcolinesterasa
como son los que ya mencionamos, pueden tener náusea, les puede dar cólico, diarrea, salivación, cambios en el sueño, un brote en la piel, que ya vamos a ver cómo se ve, y bradicardia, que es como el corazón más lento, que los puede llevar a desmayos. Estos efectos adversos son un poco frecuentes, pero pues es bueno que si notan algún cambio muy llamativo con el medicamento nos digan para nosotros hacer modificaciones, porque ya ven que hay varias opciones. La ribastigmina ya la vamos a detallar, que son los parches, ¿cierto? Que vienen en diferentes concentraciones. Y el donepezilo son estas tabletas que ven acá, que vienen inicialmente, podemos iniciar 5 miligramos y lo vamos aumentando poco a poco. Este medicamento es con metabolismo hepático, a diferencia de la ribastigmina que no incluye el hígado. Miremos la ribastigmina. Entonces miren que los parchecitos que todos conocen vienen de diferentes colores porque son diferentes dosis. Entonces no es que podamos estar intercambiando cajas con el vecino, ni me pongo este u otro, ¿cierto? Porque son las dosis que vamos a ir usando. Se deben usar en diferente lugar todos los días. Miren que nos muestran que debe ser en los hombros, en el pecho, en la espalda alta o en la espalda baja. Son estos parchecitos que ven aquí, cafecitos, y miren que pueden dejar una vetica roja. Entonces, por eso lo tenemos que cambiar de lugar. Si lo ponemos siempre en el mismo lugar, nos va incluso a formar una reacción alérgica importante. Ellos, después del baño que uno se lo ponga, puede dejar esa vetica roja, pero debe ir desapareciendo. Si ustedes ven que la beta está permaneciendo y que todos los días es más y más y más, nos deben contar porque de pronto eso es una alergia al medicamento y debemos cambiarlo por una terapia oral. Entonces la idea es que la cajita viene con los parches todos los días, me quito el parche antes de bañarme, me baño, me seco bien y me pongo uno nuevo en un lugar diferente en estos lugares que estamos viendo. La galantamina es el otro de los inhibidores de la acetilcolinesterasa que tiene un mecanismo un poco más dual, tiene los mismos efectos adversos y también tenemos que irla titulando porque también tiene metabolismo hepático y las dosis van a ir yendo según los síntomas del paciente. Y finalmente la memantina, que hablamos de que era un antagonista del NMDA, pues tiene algunos efectos que dicen que es protector de la corteza del hipocampo. El hipocampo es como el lugar de la memoria, pero estos efectos digamos que son mínimos en ensayos clínicos, que sí se ha visto importante la memantina, que usualmente es un poco más eficaz en los estadios un poco más avanzados, te lo reservamos usualmente como segunda línea o para terapia combinada, pero pues van a ver que algunos son intolerantes al otro grupo de medicamentos, entonces iniciamos con la memantina o tienen alguna otra contraindicación cardíaca o alguna de las cosas que nosotros sabemos que no podemos hacer, entonces también hay posibilidad de que ustedes tengan memantina desde el inicio. ¿Y cuáles son las metas o las respuestas con el tratamiento de estos medicamentos dirigidos contra la enfermedad de Alzheimer? Entonces es muy variable. Miren que si revisamos el primer año de todos los estudios que cogen muchos pacientes, 30% en el primer año incluso notan mejoría, ¿cierto? Puede más con las actividades cotidianas, los cambios cognitivos mejoraron, los cambios comportamentales mejoraron y la impresión global como tal es que mejora. Hasta la mitad de los pacientes dicen, está más o menos igual, ¿cierto? No ha empeorado, pero tampoco vemos mucha mejoría, que es más o menos la meta con todo, ¿cierto? Nosotros decimos, pues no va a poder regresar a ser la persona de antes, pero por lo menos que estén estable un buen tiempo para que estén más funcionales. Y un 20% o hasta un 40% pueden notar empeoramiento a pesar de los tratamientos. Pero que sí se ha visto, que así uno lo vea empeorando. Si no le ponemos tratamiento, ese empeoramiento sería un poco más rápido. O sea que independiente si no vemos tanta mejoría como esperáramos, sí es importante que continuemos el tratamiento. ¿Y qué veríamos después del primer año? Entonces aquí la respuesta sí es más individualizada, porque miren que no va a depender solo de los tratamientos que pongamos, va a depender de cómo son todos los cambios comportamentales, de cómo está su nutrición, cómo está su actividad física, qué hemos hecho con toda la familia para hacer todas estas modificaciones. Y es muy diferente un anciano malnutrido, solo, en la casa, que todo un núcleo familiar. Entonces de todo esto va a depender qué tan rápido avanza y qué tan funcional está el paciente.
y que sí es muy importante que entendamos que la enfermedad va a continuar avanzando y que vamos a tener que ir haciendo cambios poco a poco. Entonces espero que les haya gustado. Esto es como un abordaje grande del tratamiento de la enfermedad de Alzheimer. Estamos a su disposición para responder todas las dudas. Pueden escribirlos acá en el video de YouTube, en todos los comentarios las dudas. Pueden escribirlos a través de nuestro correo, a través de nuestras redes. Y recuerden que el lunes 3 de octubre a las 8 de la noche vamos a reunirnos para aclarar todas estas dudas que ustedes dijeron que tenían. Gracias por escucharnos nuevamente y bienvenidos a nuestro curso.